Bienvenidos. El alto consejero presidencial, el doctor Miguel Ceballos, ha estado al lado del presidente de la República jugando un papel muy importante en todas estas últimas horas de crisis que se genera después de la decisión de la JEP de conceder la garantía de no extradición a Jesús Santrich. Lo que ocurrió ayer en Palacio define en muy buena medida el rumbo de esta crisis. El presidente hizo una alocución anoche, pasadas las 9 de la noche, y una de las personas que estuvo en primera fila, en primera línea, acompañando al jefe de Estado en este y en todos los últimos asuntos complejos, en el trámite de las objeciones, en la resolución de la minga, en el planteamiento frente al ELN, es precisamente el doctor Miguel Ceballos. Más que el alto comisionado de paz, se ha convertido en un hombre clave en la Casa de Nariño, en el gobierno, frente a todos estos asuntos álgidos. Lo saludo, doctor Miguel, y comienzo por preguntarle, me queda de la intervención del presidente un mensaje fuerza, y es: el asunto Santrich no está cerrado. El asunto Santrich, para el gobierno nacional, siguiendo lo que dijo el procurador Carrillo, no es un asunto que esté concluido. Así es, Juan, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Gracias por las generosas palabras. Exactamente, el presidente en su mensaje es muy claro. El asunto no es solo Santrich, el asunto es más que Santrich. El asunto es derrotar el enemigo verdadero que se nos presenta acá y nos confronta, que es el narcotráfico. El narcotráfico y todo lo que él envuelve es el verdadero enemigo de la paz, es el que verdaderamente puede hacer trizas la paz, y en este fallo nosotros hemos encontrado algunos problemas, algunas preocupaciones que confirmamos después de haber presentado unas objeciones que hoy demuestran que eran muy relevantes. Doctor Ceballos, este asunto, para que el gobierno entienda que no esté cerrado, es porque tienen la esperanza y la convicción, le pregunto yo, de que en una segunda instancia se puede caer. ¿Ustedes están, digamos, apostando a que eso ocurra? Esto tiene dos partes, Juan, y también ayer el presidente en su declaración es muy claro en decir que apoya y agradece la apelación presentada por el señor procurador. Aquí hay que explicar algo muy importante, y es que en este procedimiento para fijar la fecha de la supuesta comisión de un determinado delito, si fue antes o después de los acuerdos, hay que tener en cuenta que esa decisión tiene una apelación, y esa apelación ahora está en curso. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hay una decisión final, que todavía no hay una decisión en firme, y el Ministerio Público, es decir, el Procurador General de la Nación, ya presentó esa apelación. Y algo fundamental, tampoco está cerrado no solo por la apelación, Juan, sino que en el evento de aparecer algo que llamamos los abogados, pruebas sobrevinientes, es decir, nuevas pruebas que se aporten al proceso, estas pruebas sobrevinientes tendrán que ser analizadas a la luz de la legislación vigente para la JEP. En nuestra alianza con Caracol Radio esta mañana, el magistrado Bobadilla dijo que en concepto de él, la etapa probatoria estaba cerrada. Él dice, dirigiéndose a unos abogados que hay en la mesa de trabajo, entre los que me incluyo, dice: los abogados y el doctor Hernando Herrera, ustedes los abogados deben saber que la etapa probatoria queda cerrada en la primera instancia y en la apelación no se reabre a pruebas. Ustedes están en una doctrina contraria. Yo estoy yendo un poco más allá, Juan. El debate probatorio pudiese que se cierre frente a la segunda instancia, frente a algo que se llama la sección de apelaciones, pero después de la decisión que se tome aún en la segunda instancia, si aparecen pruebas que demuestran que el señor Santrich cometió un delito que amerita la pérdida del beneficio de no extradición, tendrá la JEP que analizarlo. ¿Y sabe por qué? Es decir, tendría que volver a la JEP. Por supuesto, como en todos los procesos penales, si hay una prueba nueva
que amerite reabrir un proceso, es importante y es obligatorio hacerlo. Ese es el criterio nuestro y es una de las fallas que nosotros advertimos, Juan, en la presentación de las objeciones. Usted recordará que esto se ha debatido mucho. Una de las objeciones se refiere a que personas quieran, aportando verdad, entrar de nuevo a un proceso. ¿Qué es lo que han dicho? Que es el riesgo de evitar la extradición de narcos puros, que digan, un narco puro que diga, yo tuve vínculo con alguna gente del conflicto, digo algo de verdad, y acudo a la garantía de no extradición para burlarme de las leyes antinarco y para quedarse en Colombia. Claro, y el asunto Santrich es muy delicado precisamente por eso. No es solamente Jesús Santrich, es qué va a pasar en el futuro y por eso la gran preocupación del presidente y el gobierno del debilitamiento de la extradición, y lo explico en lo que usted mencionaba. El tema de que cualquier persona pueda acudir a la JEP, un tercero, que aún no siendo parte de las FARC haya tenido una relación con un delito extraditable, por ejemplo el narcotráfico, el problema de esto es que eso queda abierto hacia el futuro. Entonces, por eso es que se justifica que si aparecen nuevas pruebas, esas nuevas pruebas tienen que ser valoradas y analizadas a la luz de este proceso y de otros, porque de lo contrario justificaría que personas siguieran narcotraficando hacia adelante, hacia el futuro. Pablos Escobares quedarían libres. Le pregunto, doctor Ceballos, en la línea que sigue, digamos, y lo han señalado usted y los miembros del gobierno, si se hubieran aprobado las objeciones, otro gallo estaría cantando, pero ¿qué sigue hoy? Las objeciones están en su trámite, bien complicado en la Corte, pero ¿qué sigue hoy frente a Santrich? El procurador hace la apelación. ¿Se va para dónde esa apelación? ¿Cuándo y cómo se resuelve esa apelación? Y si la apelación se resuelve como lo pide el procurador, ¿tienen que volver a capturar a Santrich para extraditarlo? Por supuesto que sí, Juan, y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno, que ojalá esto no se convierta en un caso similar al de alias El Paisa, y en esto quiero ser absolutamente contundente. En el evento en que la apelación, y le respondo su pregunta, la apelación va a una sección de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, que se llama sección de apelaciones. Ahí hay 5 magistrados que deben tomar una decisión en un término que establece la ley procesal de la JEP. Una vez tomen esas decisiones, puede suceder uno de 2 casos. El primero, que confirmen la decisión, es decir, que Santrich quede absolutamente libre frente a la posibilidad de una extradición, o que no, que esa persona quede ya en proceso hacia la Corte Suprema de Justicia, quien deberá confirmar o no la extradición. El asunto, y esa es la gran preocupación del gobierno nacional, es que la providencia de la JEP ordenó su libertad. Y en nuestro concepto, y este es un tema supremamente técnico, es que las apelaciones pueden ser de varios tipos. Nosotros los abogados nos enseñan que hay apelaciones en el efecto suspensivo, devolutivo o diferido. En este caso, la JEP consideró que es diferido, es decir, que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal se ordena la libertad inmediata. En nuestro concepto, viendo la ley de procedimiento de la JEP, la decisión ha debido ser en el efecto suspensivo, es decir, sube a la autoridad que debe decidir la apelación, pero no implica la libertad. Doctor Ceballos, en esa línea, esta mañana en nuestra mesa de trabajo de Caracol, yo le pregunté a Timochenko y se molestó conmigo, pero le hago a usted la misma pregunta. ¿Usted cree que Santrich estaba negociando televisores? Yo le pregunté a Timochenko si estaban, digamos, abriendo una nueva línea de trabajo en el posconflicto negociando televisores. ¿Usted cree que ese video que ha circulado, que se refiere a una venta de televisores, eran televisores o era droga? Bueno, Juan, me ponen un problema para responder esa pregunta. Se la respondo de varias maneras. El video que se hizo público apenas anoche coincide en su audio con las imágenes. Había partes de ese video de las cuales no teníamos claridad en cuanto a audio e imagen. Lo primero que yo podría decir es que, como cualquier observador, veo una coincidencia entre el audio y lo que las personas mencionan. Segundo, y acá viene el problema de fondo y el asunto de fondo,
Ese video ya fue valorado, Juan, por una corte de los Estados Unidos. Y esa corte de los Estados Unidos consideró que era suficiente prueba para iniciar algo que en inglés se llama un indictment. El indictment lo que busca es una acusación a una persona y una de las consecuencias es la solicitud de extradición. Ahí es donde está el grave problema de todo esto que se nos está presentando. Nuestra Justicia Especial para la Paz está habilitada para pedir pruebas en el caso de identificar una fecha, pero no para decidir sobre el fondo. Es decir, la JEP no puede decir si el señor Santrich estaba vendiendo televisores o estaba traficando droga. No le corresponde. Solamente le corresponde decir si el supuesto delito, porque es un supuesto delito, por eso no sabemos si son televisores o droga, se cometió después o antes del acuerdo. Ahí es donde está el meollo del asunto y creo que es una de las razones más importantes que va a utilizar el señor procurador. Y le explico en qué consiste. La práctica de pruebas no estaba permitida para la JEP en los casos de extradición y una sentencia de la Corte Constitucional de marzo de este año lo permitió. Pero solo para un punto, lo acota, no dice que puede practicar cualquier prueba. Así es. Solo para la fecha. Pero un detalle, dice Juan, la Corte. Un detalle, la JEP ordenó pruebas en octubre del año pasado, cuando aún la Corte Constitucional no la había facultado para ello. Ahí hay una posible nulidad de todo el procedimiento por haber ordenado pruebas sin haber tenido la facultad, porque la ley de procedimiento de la JEP lo prohíbe. El salvamento de voto de la magistrada Claudia López en un punto dice que la JEP solicitó una prueba imposible, porque Estados Unidos, supongo yo a eso se refiere, no puede controvertir en un juicio en Colombia la prueba que tiene para el juicio en Estados Unidos. ¿Usted comparte esa visión? No solo yo, Juan, y esta es una de las razones fundamentales porque presentamos las objeciones relacionadas con práctica de pruebas. Resulta que el Código de Procedimiento Penal, según el cual en Colombia se hacen las extradiciones, es decir, es de acuerdo con ese código que se hacen las extradiciones, establece algo fundamental y es la presunción de autenticidad de las pruebas que llegan del exterior. Yo vi unas declaraciones muy acertadas del Procurador General y parece ser que esa será uno de los argumentos que utilizará, pero le explico en qué consiste. Es decir, las pruebas que lleguen de otro país se presumen auténticas y también hacen parte de algo que llamamos la cadena de custodia. Es decir, no se pueden ni tocar. ¿Por qué? Porque ya están en una protección judicial en otro país y ya fueron valoradas por los jueces de los Estados Unidos. Mal podrían nuestros jueces cambiarle esa valoración. ¿Usted cree que Colombia se metió en problemas con Estados Unidos en lo que tiene que ver con sus obligaciones internacionales? Bueno, Juan, las relaciones internacionales son responsabilidad del jefe de Estado. En Colombia coincide el jefe de Estado y el jefe de gobierno en la persona del presidente. Acá el presidente de la República no ha dejado de cumplir una sola letra de la Constitución, una sola letra de la ley y una sola letra de los tratados internacionales de cooperación judicial. ¿Qué tal si el presidente Duque no hubiera presentado las objeciones? Ahí sí muchos estarían cuestionando por qué no había prendido las alarmas sobre la posibilidad de que decisiones judiciales o legislativas, no del Ejecutivo, afectaran una figura tan importante de cooperación internacional como es la extradición. Doctor Ceballos, si se niega la garantía, si se mantiene la garantía de no extradición y se decide no extraditar a Jesús Santrich, pero se prueba aquí su responsabilidad, una cosa es la extradición y otra cosa una condena por narcotráfico, ¿puede suceder que vaya a una condena por narcotráfico, pero que tenga que pagar una condena ordinaria aquí en Colombia? ¿Sabe cuál es el otro problema? Y siempre lo advertimos, Juan, la conexidad entre el delito político y el delito del narcotráfico. En la pregunta que usted me hace, si a Santrich lo llegaren a condenar por un delito de narcotráfico, habría que ver si lo cometió antes o después de la firma. Si lo cometió antes, habrá una condena por narcotráfico, pero la JEP tendrá entenderán que es un delito conexo. Correcto, pero hay un concepto previo que debe emitir, entiendo que la sección de revisión de la JEP para decir si era conexo o no. Pero si es posterior, es lo que yo le estoy mencionando. Recordemos siempre que el indictment, es decir, la acusación de los Estados Unidos, está vigente. Hoy
la Embajada de los Estados Unidos recuerda a Colombia y recuerda al mundo que la petición de extradición y el proceso por narcotráfico contra Santrich siguen vigentes. Y por eso es que nosotros siempre decimos en el gobierno que este no es un caso cerrado. Si se concede la apelación como lo va a pedir el procurador, entonces el asunto vuelve a su estado anterior y se puede levantar la garantía de no extradición y podrían extraditar a Jesús Santrich. Si aparecen pruebas sobrevinientes, como parece ser que vendrán, eso sería lo que correspondería en criterio del gobierno. En conclusión, doctor Ceballos, para ustedes hoy este asunto está abierto. Todo lo que ha ocurrido genera un hito, un episodio, pero el asunto no se ha cerrado. El asunto de la extradición de Jesús Santrich está aún sin resolver de manera definitiva. ¿Eso es correcto? Eso es correcto y es fundamental que todos los colombianos lo entendamos. La acusación por un delito supuesto de narcotráfico sigue en pie, la posibilidad de presentar pruebas sigue en pie y sobre todo sigue en pie algo muy importante, Juan, y es la necesidad de que este país haga unas reformas urgentes a la justicia transicional. Por eso el presidente ayer en su declaración hizo una convocatoria a todos los partidos políticos para que trabajemos juntos. De hecho, hoy hemos trabajado con varios de ellos para hacer unas propuestas de reformas que son urgentes. El presidente y el gobierno reconocen a la JEP si en segunda instancia vuelven a fallar en el sentido de mantener la garantía de no extradición. ¿Qué hará el gobierno entonces? Respetar los fallos. El presidente de la República es un hombre que respeta las instituciones, que respeta las decisiones de la justicia y buscará otros caminos constitucionales, legales, para evitar que se siga debilitando la figura de la extradición, no solo por la figura de la extradición, Juan, sino por el debilitamiento de Colombia en su lucha contra el más feroz y el más dañino de los delitos que ha sido el narcotráfico. A más coca, menos paz. A más coca, menos paz. Comillas, Miguel Ceballos, para que nuestros compañeros de las redes lo pongan en el Twitter. A más coca, menos paz. Doctor Ceballos, ¿usted se esperaba la renuncia del fiscal o lo tomó por sorpresa? Nos tomó por sorpresa, Juan. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con él. Es una decisión muy personal, es una decisión que yo interpreto como ética, como una decisión en la cual él no quiere de ninguna manera ser el ejecutor de una decisión que no comparte y en ese sentido es respetable. ¿Es irrevocable? ¿Eso ya es algo que no tiene reversa? ¿O la Corte podría decir, no, señor fiscal, usted dice que es irrevocable, pero nosotros no lo aceptamos? ¿Eso puede ocurrir o eso son especulaciones de Twitter? Pueden ser especulaciones. Hay jurisprudencia sobre la irrevocabilidad de las decisiones y será la Corte Suprema de Justicia, no quisiera adelantarme, la que deba tomar esa decisión muy pronto. ¿Cómo tiene que proceder el gobierno si la Corte le acepta la renuncia al fiscal? ¿Tienen que hacer una terna? Así es, Juan. La Corte, en su decisión frente a la aceptación de la renuncia o no del fiscal, establecerá unos tiempos y establecerá una ruta o una línea para la elección del próximo fiscal de una terna presentada por el presidente ante la Corte Suprema de Justicia. Los hechos de los últimos días han sido verdaderamente vertiginosos. Cuando se conocía la decisión de la JEP sobre alias El Paisa, y apenas se estaba procesando, se conoce el fallo sobre Santrich. Cuando estamos en medio de esa tormenta, viene la renuncia del fiscal. Cuando estamos en medio de toda esta tormenta, se presentan todas las reacciones, incluida la del presidente, incluida la del procurador, incluida la de los Estados Unidos, y como si no pasaran suficientes cosas, se va la ministra de Justicia. El presidente rápidamente designa una nueva ministra. ¿Cómo se va a articular ese equipo y qué nos puede decir sobre la nueva ministra de Justicia? Lo primero que le quiero decir, Juan, es que trabajamos con una gran persona, un ser humano maravilloso, la doctora Gloria María Borrero, que ahora deja el cargo, deja grandes amigos en el gabinete.
Por otro lado, la doctora Margarita Cabello Blanco es una persona supremamente respetada dentro de la rama. De hecho, es una magistrada de la Sala Civil Es de la Corte. magistrada. Sí, señor. En ejercicio. En ejercicio. Es una magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, eso garantiza un respeto y un conocimiento profundo de la rama. Creo que es una gran noticia para el país. La ministra hoy en sus declaraciones había dicho que ella ya había cumplido con lo que el presidente de la República le había solicitado al principio, y hay que rescatar algo muy importante de su gestión, Juan. La ministra de Justicia, Borrero, dejó diseñada la política contra las drogas, no solamente contra el consumo, sino contra la producción de drogas, una política que se llama Ruta Futuro. Yo invito a todos los televidentes a que la miren, es realmente una pieza muy valiosa de política pública y eso hay que rescatarlo. También hizo un esfuerzo enorme por la reforma a la justicia, que ahí va caminando en el Congreso. Por donde va pasando el doctor Ceballos, le reconocen su trabajo y también que es un generoso compañero de equipo. Siempre habla bien de sus colegas. Doctor Ceballos, para terminar, usted vivió en Washington, estuvo en Georgetown, fue viceministro de Justicia, fue decano de Relaciones Internacionales. ¿Cómo se debe manejar el tema de Estados Unidos ahora para el gobierno? Porque lo que están diciendo es, están a punto de que nieguen la aspersión con glifosato. Hoy está Santrich quedado aquí. Hoy están las objeciones sin haberse tramitado. ¿Cómo enfrentar todos esos requerimientos, reclamos, solicitudes de Estados Unidos? Como lo ha venido enfrentando el gobierno, Juan, no olvidar que el presidente Duque tiene una excelente relación. Él también es un hombre que vivió muchísimos años en Washington, sabe cómo funciona esa ciudad, sabe cómo funciona el gobierno. Y algo también importante, la semana antepasada la vicepresidenta de este país tuvo una muy exitosa gira por Washington, se reunió con el vicepresidente, se reunió con todas las autoridades y yo creo que hay una claridad absoluta en el compromiso del gobierno colombiano en cumplir las obligaciones de la cooperación internacional. Yo sé y estoy seguro que esa relación con estas circunstancias difíciles no se va a debilitar, se va a fortalecer porque buscaremos ambos países los caminos para no dejarnos vencer del narcotráfico. ¿No le teme a la desertificación? La desertificación históricamente cambió. No sé si Juan recuerda, en una época se hablaba de la desertificación como una decisión que tenía todo un procedimiento. Hoy se habla de una figura de no colaboración suficiente y tiene muchos grados. Yo pienso que al no ser el Ejecutivo el responsable de las decisiones que hoy están debilitando la figura de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno norteamericano tendrá eso en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque las decisiones de la JEP son decisiones de la rama judicial y las decisiones del Congreso frente a las objeciones son de la rama legislativa. Eso debe pesar en esa consideración y creo que en este momento una desertificación no ayudaría mucho, por una razón, y es que una de las consecuencias de lo que se llama desertificación sería disminuir la ayuda contra la lucha contra el narcotráfico, y creo que eso no está en el horizonte. Es el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, que se le ha ido extendiendo en el mandato a alto comisionado para tantos asuntos delicados. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor Ceballos. De hecho, el nombre de mi cargo es comisionado para la paz y la legalidad. Por eso explica toda esta lucha por buscar el imperio de la ley, apoyando a nuestro presidente Duque. Le agradezco mucho que haya estado aquí, doctor Ceballos. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias y recuerden que conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.